Bueno, ahora sí iniciamos, chicos, para decirles que bienvenidos nuevamente a esta segunda parte, en donde vamos a hablar de la guía número 3. Y en este momento, como el tema hace que sea un poco complicado, eh, me voy a referir a la primera actividad que les propuse, que ustedes tuvieran en cuenta en la guía, que aparece, creo que si mal no estoy, en la página número 2. Entonces, estamos aquí. Se me había olvidado decirles que es bueno que alisten unos colores, porque este cuadrito que yo les entregué en la guía hace parte, digamos, del resumen de estudiar. En este periodo, algunos de ellos ya habíamos explorado en la guía pasada lo que teníamos que desarrollar. Entonces, por favor, acá en la primera hoja hablamos de las funciones químicas orgánicas y vamos a colocar el nombre de cada una de las funciones. Recordando primero que todo que en el cuadro aparece el nombre del tipo de compuesto. Aparte de eso, aparece el grupo funcional. Recordemos que el grupo funcional es el conjunto de átomos que le da las características a la función. Y aparte de eso, también nos están dando el nombre, según la IUPAC, del compuesto correspondiente. Entonces, en esta parte he dejado un espacio para que ustedes me hagan el favor y coloquen los nombres de los compuestos. Entonces, rápidamente, el primero, que se compone de carbono e hidrógeno, la vez pasada en la guía número 2, habíamos visto que se denominan hidrocarburos. Entonces, vamos a escribir aquí la palabra hidrocarburo. Usted si quiere la puede hacer con colores, o si quiere usted la puede hacer perfectamente a lápiz. La idea es que usted sepa que estos son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son muy importantes porque la nación tiene muchos hidrocarburos como fuentes naturales y forma parte de una industria que mueve pues la mayor parte de la economía, por ejemplo, de nuestro país. Entonces vamos a colocar ahí hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos entonces tenemos los de cadena abierta, denominados alcanos debido a que tiene un enlace sencillo. Tenemos a los alquenos que tienen enlace doble, tenemos a los alquinos que tienen enlace triple. Y tenemos a los aromáticos. Esos 4 forman los hidrocarburos y eso los empezamos a estudiar, por lo menos para colocarle el nombre a los respectivos compuestos. Entonces, con color vamos a identificar el respectivo compuesto. Puede hacerlo en el ejemplo. Entonces, el alcano, el grupo funcional sería el que aparece aquí, carbono e hidrógeno unidos por o mediante un enlace sencillo. El siguiente, que se denomina alqueno, vamos a identificar nuestro grupo funcional y entonces lo vamos a englobar con color para que a usted no se le olvide que cuando encuentra los dos carbonos unidos con un enlace sencillo, usted ya sabe que se va a tratar de un alqueno. Entonces, con colores, por favor, englobe el grupo funcional. Ahora, para los alcanos, el nombre proviene tanto del número de carbonos, que sería entonces en este caso el prefijo, como del correspondiente enlace, que en este caso hace parte del sufijo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que retener en nuestra memoria ahorita. El etano es un compuesto que tiene 2 carbonos en su estructura. El significa que tiene 2 carbonos y ano significa que tiene enlace sencillo para formar este compuesto que se llama etano. En el siguiente ejemplo, que tiene también 2 carbonos, démonos cuenta que la diferencia que hay es que el enlace es enlace doble. A este compuesto le vamos a dar por nombre eteno, debido a que
Todos los que tienen enlaces dobles van a terminar con sufijo eno, pero como tiene dos carbonos, entonces va a llamar o va a tomar por nombre et, entonces se va a denominar eteno. Les pido el favor que mientras no vayamos a hacer alguna intervención, de alguna pregunta, tengan la gentileza de apagar el micrófono para que de pronto no nos desconcentremos. Los alquinos van a ser compuestos conformados por enlaces triples, como está en este momento el ejemplo. Entonces, por favor, sírvase con color de ubicar el grupo funcional, lo englobamos, entonces ya sabemos que cuando encontramos dos carbonos unidos por un enlace triple, vamos a obtener como resultado un alquino, cuyo nombre va a ser et, proveniente de los dos carbonos, ino, que es el triple enlace. Y el último grupo de compuestos siempre va a tener en su estructura una, dos o tres o más unidades del benceno. El benceno es el que conforma los aromáticos. Usted lo puede encontrar de esta manera o como lo vimos anteriormente en la diapositiva anterior. Se la voy a regresar un momentico para que usted la mire. Este que aparece aquí es también la fórmula del benceno. Entonces, para que nosotros tengamos presente que este compuesto que tiene 6 carbonos en su estructura y tiene enlaces sencillos y dobles intercalados se denomina benceno. Y lo podemos encontrar así como aparece aquí o lo podemos encontrar como lo tenemos en nuestra recopilación de funciones químicas orgánicas. Ahí al benceno, entonces le puede agregar cualquier otra cadena lineal o inclusive cerradas para determinar que esos son aromáticos. Ahora, el siguiente grupo de compuestos tiene en su estructura el oxígeno, como podemos observar acá. Ahora a mí me gustaría preguntarles a ustedes, vamos a ver quién es capaz de responderme, ¿cómo sería que se llamarían estas funciones orgánicas donde hay presencia no solo de carbono, sino de oxígeno en su estructura? ¿Cómo creen que se denominaría? Pero tienes oxígeno, no nitrógeno, mi amor. Entonces, ¿cómo sería el nombre? ¿Compuestos qué? Si tiene oxígeno, serían oxigenados. Entonces, coloque ahí en el correspondiente espacio que yo le dejé, compuestos oxigenados, ¿correcto? Ahora, dentro de ellos encontramos 3 tipos de compuestos distintos. Uno que tiene un enlace sencillo entre el carbono y el oxígeno. Otro que tiene un enlace doble unido al carbono. Y otro que tiene, además de una unidad con enlace doble al carbono, tenemos otro oxígeno, ¿correcto? Entonces vamos a identificar las correspondientes grupos funcionales. Enciérrelo, por favor. Entonces el grupo funcional éter es el que vamos a encontrar así, como aparece aquí, o como aparece en el grupo funcional, que aparece acá de esta manera. Mírelo acá, ROR, aquí sería ROR', podría ser, ¿no? Entonces, en este caso, toma el nombre de dimetil éter. Metil porque proviene, cada uno de los radicales que están escritos aquí, son derivados del etano. Entonces, como son derivados del etano, al unirse al oxígeno, lleva por nombre metil, el radical metil o metil. Entonces, por eso, como tiene 2 unidades de metil, uno a un lado y el otro al otro, este compuesto se va a denominar dimetil y termina con la partícula éter correspondiente al grupo funcional éter. Entonces, este compuesto se va a denominar dimetil éter.
Cuando el carbono se encuentra unido a una unidad de hidroxilo, que ya lo habíamos conocido el año pasado, que es este, siempre que se encuentre el carbono unido a este radical, llamado hidroxilo, se va a tratar de un alcohol. Los alcoholes, entonces, siempre van a tener una, dos o tres unidades OH en su estructura, por ejemplo, ¿no? Lo pueden encontrar siempre unido al primer carbono, ¿correcto? Siempre que encuentren entonces el radical hidroxilo unido al primer carbono, ustedes ya van a saber que se va a tratar del alcohol. En este caso, como tiene dos carbonos en su estructura provenientes del alcano correspondiente, entonces este compuesto va a tener por nombre etanol, del cual lo único que sabemos nosotros es que es un alcohol industrial que es sumamente peligroso porque nos puede llegar a quemar la piel, por ejemplo, es algo que de pronto hemos podido ver durante el transcurso de nuestra vida. A continuación, entonces, el último de los compuestos correspondientes a la unión carbono-oxígeno con un enlace sencillo, vamos a tener el fenol. Démonos cuenta que el fenol está diseñado, que se conforma de una unidad de benceno al cual va unido un OH, o sea, un grupo hidroxilo. Este compuesto, siempre que lo encuentren ustedes unido de pronto a otra cadena, ustedes ya van a saber que se denomina fenol. Los fenoles también son muy importantes en la naturaleza. Ahora, hemos terminado entonces ahí los compuestos que tienen que ver con los carbonos y oxígenos con enlace sencillo. Ahora vamos al carbono con enlace doble. Aquí encontramos solamente dos tipos de compuestos, los aldehídos y las cetonas. El grupo funcional aldehído, vamos a con color a identificarlo, está formado siempre que esté unido el oxígeno con doble enlace unido al carbono, y además de eso tiene un radical, y para completar la valencia del carbono nos vamos a dar cuenta acá que tiene un hidrógeno. Entonces siempre y cuando encontremos esto así, esta función en donde aparece el doble enlace al oxígeno y el hidrógeno, usted ya va a saber que se trata de un aldehído. Este aldehído del ejemplo, como tiene solamente un carbono, va a llevar por nombre etanal. Entonces, por lo tanto, los aldehídos, me fue la imagen. Un segundito. Un segundito porque se me estaba desconectado el cable, se me estaba acabando la batería del equipo. Sacaron un uno porque un favor. ¿Tenemos el internet? Toca responder los quiz que la profesora. Luciano.
Oye, Murcia, Aquí dice, los poemas están formados por versos y estrofas, nombres y adjetivos, oye, Murcia. párrafos e ideas. ¿Estamos? Ustedes Sí, me dicen profe. si ven la imagen. ¿Sí? No, no se ve nada. No se ve la imagen. ¿No se ve la imagen? Bueno, perdón, un Ah, profe. segundito. Versos y estrofas. Digo que es eso, pero me confundo también personas y versos. En internet. Estoy en internet. No, profe, no sale la foto. Espérate Imagen. porque fue que lamentablemente aquí también se cayó el internet. Ah, Y pues me lástima. están viendo por el otro lado porque tengo el celular prendido y el otro está conectado al cable. Entonces vamos a ver si de pronto el equipo puede recuperar. Sí, parece que sí recuperó el internet. Está oyendo el Zoom. Un tema, la música, Y es que antes, ¿no? Imagínense tanta gente que debe estar cada renglón conectado. de un poema es una estrofa. Uf, Dios santo, eso es una loquera. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Bueno, perfecto. Entonces regreso nuevamente a mi presentación, a ver a dónde me la dejo esto. Vamos a meterme aquí a ver qué pasa. Un conjunto de versos forman. Bueno, ahora sí. Volvemos nuevamente. Estamos aquí. Entonces vamos a identificar cada uno de los grupos funcionales que ustedes tienen que estudiar acá y es muy importante. El siguiente grupo de compuestos, espérate un poquito porque ahora me quedó aquí la barra de estado. Yo no sé si ustedes la alcanzan a ver. Profesora, si está enseñando otra vez la imagen, se le quedó congelada. Se congeló la imagen porque está malo el internet. Comparación o una exageración. Muy bien. Y ahora cómo volver atrás. Más que la profesora dejó otro trabajo aquí, lo estoy haciendo con el libro de niño, de taller, pero que le metió 3 páginas de una vez. Sí. Ahora sí, ¿están viendo la imagen? Ustedes son los que me dicen porque yo por acá no lo puedo ver, ¿sí? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces estábamos acá. Entonces, miren, íbamos aquí en los aldehídos y cetonas. Identifiquemos entonces, por favor, el grupo funcional. Vayamos memorizando, entonces, ¿cómo le pongo el nombre? Recuerden que la primera parte del nombre denominada prefijo significa el número de carbonos que tiene la estructura el correspondiente compuesto y el final hace referencia a qué tipo de grupo funcional corresponde. Entonces, en el caso del aldehído, nosotros podemos encontrar que perfectamente se puede llegar a llamar etanaldehído o etanal, ¿correcto? Entonces, etanal porque et significa que tienen su estructura 2 carbonos. Y anal es el correspondiente a el aldehído. Para la cetona, entonces utilizamos la misma
clave para obtener el grupo funcional, entonces aquí lo tenemos. Es muy diferente al grupo funcional aldehído, puesto que el carbono está unido mediante un enlace doble, pero a ambos lados del correspondiente carbono vamos a encontrar un radical, que puede ser de cadena abierta o de cadena cerrada. Con un doble radical, entonces, este compuesto que tiene 3 carbonos en su estructura va a llevar por nombre prop, que es el que corresponde al número de carbonos, y ona, termina en ona, que es lo que significa el sufijo correspondiente a que es una cetona. Entonces este compuesto se va a llamar propanona. La propanona es muy conocida por ustedes, porque es la que utilizan las señoras para quitarse el esmalte de las uñas. Vulgarmente la llamamos acetona, entonces nosotros la conocemos. Ahora, los compuestos formados por carbono, un doble enlace oxígeno y un enlace sencillo, unido, obviamente, a otro oxígeno, vamos a encontrar en este caso que hay 3 tipos diferentes de compuestos. Unos denominados ácidos carboxílicos, otros denominados ésteres y otros denominados anhídridos. También me gustaría preguntarles a ustedes si conocen algún ácido carboxílico. ¿Han oído hablar de los ácidos carboxílicos? No los oigo. ¿Estamos todos aquí o ya nos fuimos a almorzar? Chicos, Señora, hice una pregunta. ¿Conocen algún ácido carboxílico? no, ¿Seguro? Pero es que los consumimos todos los días. ¿O no han consumido de pronto naranjas, limones, mandarinas, ¿no? ¿No han consumido eso? ¿Nunca han comido una mandarina? ¿Nunca se han tomado el jugo de una naranja? ¿Nunca han colocado en la ensalada, por ejemplo, el vinagre? ¿No? Sí. Ah, bueno, todos esos son ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos se llaman ácidos carboxílicos. Entonces, dentro de ellos, pues obviamente hay muchos, ¿no? Cuando ahorita que estuve tratando de ir a buscar la miel para ponerme en la garganta, me dio una tos terrible. La boca de la tapa de la miel ya estaba con una hormiga y preciso me picó la hormiga. Ellos también tienen ácidos en sus estructuras y la mayor parte de los animales. Lo que pasa es que para nosotros son como tóxicos, ¿no? Entonces, sí los conocemos. Aquí lo que pasa es que rápidamente vamos a pasar por encima de ellos para nombrarlos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ácido carboxílico que en este caso es el etanoico, ácido etanoico. Entonces ya ustedes saben que cuando se trata de un ácido, para ponerle el nombre le voy a poner la partícula correspondiente ácido y termina en oico. Esa es la terminación que voy a tener en cuenta para ponerle el nombre. Y siempre y cuando yo encuentre el grupo funcional que observamos acá, del carbono unido a un doble enlace oxígeno, pero por el otro lado tiene un OH, ya sabemos que se va a tratar de un ácido carboxílico. Mire que es muy diferente al éster. Ustedes también conocen los ésteres, porque son los que le dan el olor a las flores, por ejemplo, ¿no? Y a otro tipo de compuestos. Entonces, los ésteres son muy utilizados en perfumería. Entonces, cuando vamos a preparar un perfume, siempre recurrimos a los ésteres para darle ese aroma bien delicioso. Entonces, los ésteres tienen un grupo funcional formado por el doble enlace oxígeno unido al oxígeno con enlace sencillo y va a tener 2 radicales. En este caso se trata del etanoato de metilo. Démonos cuenta que se llama etanoato debido a los 2 primeros carbonos que van unidos al grupo funcional. Y metilo porque este que aparece aquí, que lo voy a colorear con otro color,
se trata del radical metilo. Este de aquí que estoy coloreando en amarillo. Por eso este compuesto se llama etanoato de metilo. Ahora, el anhídrido es otro tipo de compuesto en donde vamos a encontrar dos unidades unidas, imagínense, a un oxígeno. Entonces, mire cómo es el grupo funcional de este compuesto. Tiene dos unidades de carbonos unidas a un oxígeno con un enlace doble y en el centro encontramos el oxígeno. Entonces, cada vez que nosotros encontremos un compuesto como ese, sabremos que se va a tratar de un anhídrido. Y en este caso este se llama anhídrido, ya por nombre, o así se le nombra, anhídrido etanoico. ¿Por qué? Porque a ambos lados tiene el etano, o por lo menos un derivado del etano, del alcano correspondiente. Yo quiero que me digan si tienen preguntas hasta ahí para poder identificar los grupos funcionales. Yo sé que ahorita en este momento, pues algunos van a tener cierta dificultad para poderlo hacer, pero con el tiempo usted va, si lo hace bien, de haber reconocido los grupos funcionales, con el tiempo esto le va a servir para que usted haga la correspondiente, el análisis para ponerle el nombre a los compuestos. Ahora, los últimos compuestos que encontramos aquí son de dos clases. Uno que contiene nitrógeno en su estructura. ¿Cómo se denominarían entonces estos compuestos que tienen nitrógeno en su estructura? Colocaremos el nombre aquí. ¿Cómo se llamarían, Julián? Estos compuestos, estos tres tipos de compuestos distintos. Usted está en contacto con ellos todo el tiempo. Y que contienen nitrógeno en su estructura. Miren, nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. ¿Se llaman compuestos qué? Nitrogenados. Compuestos nitrogenados. Entonces colóquenle el nombre, por favor, ahí al ladito, que estos tres son los compuestos nitrogenados. Y el último de los compuestos que aparece aquí, también no menos importante, que tiene azufre en su estructura, ¿cómo cree que se llaman? ¿Compuestos qué? Podemos llamarle compuestos sulfonados o también podemos llamarle compuestos azufrados, porque contienen azufre en su estructura. Dentro de los compuestos nitrogenados vamos a encontrar las aminas, las amidas, que son distintas con D, y los cianos o nitrilos. Entonces, cuéntenme quiénes de ustedes conocen las patillas. ¿Han comido patilla o sandía, que también se le llama? Señora. ¿La conocen? Pero no todos a la vez. Yo creo que todos conocemos una patilla. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Hay algunas recomendaciones que nos han dicho que tengamos cuando vamos a consumir la patilla. ¿Quién me quiere contar cuáles son esas recomendaciones? ¿Qué es lo que nos han dicho de la patilla? Si la partimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Se han escuchado? Se abre. No, pues claro que se abre, pero ¿han escuchado qué sucede tan pronto usted parte una patilla o una sandía? La recomendación primaria que nos hacen es consumirla inmediatamente. Porque se Por puede. eso cuando pasa el señor vendiendo la patilla en la calle, partida, yo jamás la compro. ¿Por qué? Porque a medida que ella, al partirla, va pasando el tiempo, se produce una reacción química con el oxígeno y forma el ciano, de donde proviene, por ejemplo, la palabra cianuro, que yo creo que ustedes la han oído, por ejemplo, en filosofía, mínimamente han oído cuántos de los filósofos en la era antigua les dio la loquera y se suicidaron con el cianuro, ¿cierto? Entonces, el cianuro es un compuesto
formado entre el carbono y un enlace triple con el nitrógeno. Por eso, cuando la persona se enferma y le da ahogo y se pone azulosa, porque eso es lo que le pasa a la patilla, al entrar en contacto con el oxígeno, resulta que la patilla se pone como azulosa. Cuando uno llega y la exprime un poquito y la mete en agua, uno se da cuenta que cambia de color. La solución. Entonces, eso es lo que le sucede, por ejemplo, también a los niños que nacen y que por alguna circunstancia se vuelven cianóticos, dejan de respirar y se mueren, que es la que le llaman la muerte azul, ¿no? Debido a esto, a que cuando nosotros no recibimos oxígeno en nuestro cuerpo, las células empiezan a formar cianuro. Y el cianuro es un veneno. Entonces eso es lo que sucede con la sangre cuando dejamos de respirar. Las aminas y las amidas son los compuestos que nosotros realmente conocemos. Por ejemplo, las amidas. Hoy que amaneció el clima así tan frío, entonces nos tuvimos que colocar una cobija, ¿no es cierto? Y esas cobijas son hechas ¿de qué? Las cobijas normalmente son hechas ¿de qué? De lana, proveniente de las ovejas. Y ellas producen, para producir la lana, a través de un compuesto llamado amidas. Entonces hemos oído que las poliamidas son esas telas todas suavecitas que uno se coloca, ¿cierto? Y que obviamente dan calorcito. Entonces ustedes están en contacto con las aminas, con las amidas y con los cianos o nitrilos. El resto de los compuestos que observamos aquí y que yo quiero que por favor usted haga exactamente lo que hicimos anteriormente, analice las aminas, mire a ver qué diferencia hay entre la